Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar con todo detalle la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el día 18 de junio de 2023 en el recurso número 3064 del año 2022. Esta resolución analiza un caso que enfrenta al Servicio Público de Empleo Estatal con un trabajador, el señor Justiniano, y en ella se decide si debe devolver las prestaciones de subsidio por desempleo que estuvo percibiendo como mayor de 52 años. Para comprender bien la decisión del tribunal, debemos ir paso a paso, empezando por los hechos probados. El señor Justiniano comenzó a cobrar el subsidio para mayores de 52 años el día 17 de julio del año 2020. Mucho antes, el día 1 de julio de 1996, había sido declarado afecto a una incapacidad permanente total. Esa situación obligó a considerar 5 años de cotizaciones que se tomaron en cuenta en su momento para el reconocimiento de la incapacidad. En cuanto a su vida laboral, el trabajador acreditaba una carrera de seguro equivalente a 18 años, 5 meses y 18 días. Desde la fecha de reconocimiento de la incapacidad, había logrado acumular un total de 1.625 días de cotización. Cuando se reconoció el subsidio, el Servicio Público de Empleo Estatal pidió al Instituto Nacional de la Seguridad Social un certificado para comprobar si el señor Justiniano cumplía el requisito de cotización genérica de 15 años que establece el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social. En la primera respuesta, emitida el día 22 de julio de 2020, el Instituto Nacional de la Seguridad Social confirmó que sí cumplía con la carencia exigida. No obstante, más adelante, el día 5 de mayo de 2022, el mismo instituto emitió un nuevo certificado en el que se decía lo contrario, que el trabajador no reunía los 15 años de cotización. Esta contradicción se explicaba porque en el segundo informe se habían descontado los 5 años de cotización que en su momento se usaron para generar la pensión de incapacidad permanente total. Durante este tiempo, el señor Justiniano había estado percibiendo el subsidio. Hasta el día 31 de mayo de 2022 había recibido un total de 9.036,33 euros. Y hasta el día 31 de octubre de ese mismo año, la cantidad total acumulada ascendía a 11.352,38 euros. Con estos datos sobre la mesa, el Servicio Público de Empleo Estatal demandó al trabajador reclamando la devolución de esas cantidades, sosteniendo que el subsidio se le había concedido de forma indebida. El Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao, en sentencia de 10 de noviembre de 2022, desestimó la demanda. La jueza entendió que no procedía a exigir la devolución porque el trabajador contaba con cotización suficiente y que no era correcto descontar los años empleados en el reconocimiento de la incapacidad permanente. El Servicio Público de Empleo Estatal no se conformó y presentó un recurso de suplicación. En este recurso alegó que las cotizaciones utilizadas para reconocer la incapacidad permanente no podían ser empleadas otra vez para acreditar el requisito de cotización exigido al subsidio de mayores de 52 años. El organismo citó diversas sentencias de otros tribunales superiores de justicia para apoyar su argumento. El señor Justiniano, por su parte, impugnó el recurso. En su defensa subrayó que debía aplicarse el principio de actos propios de la Administración. Es decir, si en un primer momento la propia Administración había emitido un certificado afirmando que cumplía el requisito, no podía después desdecirse y exigirle la devolución de las prestaciones. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco analizó el caso recordando primero cuál era el soporte fáctico, la incapacidad permanente total desde el año 1996, la concesión del subsidio desde julio de 2020, el primer certificado favorable del Instituto Nacional de la Seguridad Social de julio de 2020, el segundo certificado desfavorable de mayo de 2022 y las cantidades ya percibidas por el trabajador. Después, el tribunal repasó su propia jurisprudencia en casos similares. Citó expresamente resoluciones anteriores de los años 2019 y 2020, en las que había sostenido que cuando el error es imputable únicamente a la Administración, no procede reclamar al beneficiario la devolución del subsidio. Recordó también la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en especial la sentencia del 26 de abril de 2018 en el caso Kacarevic contra Croacia. En esa sentencia europea se estableció que un error de la Administración no puede convertirse en una carga desproporcionada para el ciudadano beneficiario de una prestación social básica. El Tribunal Vasco subrayó que el subsidio para mayores de 52 años tiene como finalidad cubrir necesidades básicas de subsistencia, por lo que reclamar su devolución cuando no ha habido mala fe en el beneficiario supone una vulneración del derecho de propiedad reconocido en el artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, señaló que la Constitución española, en su artículo 9.3, prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos.
Esto significa que la propia Administración debe actuar de forma coherente y no puede perjudicar al ciudadano con contradicciones entre sus diferentes órganos. Por último, el tribunal se remitió a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en sentencias de los años 2003 y 2013 ya había dejado claro que las cotizaciones que sirvieron en su día para reconocer una incapacidad permanente no se descuentan después para otras prestaciones como el desempleo. Tras todo este razonamiento, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concluyó que debía estarse al primer certificado emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, aquel que confirmaba la existencia de cotización suficiente. Destacó además que en el recurso del Servicio Público de Empleo Estatal no se señalaba ningún indicio de fraude, engaño o mala fe por parte del trabajador. En consecuencia, mediante sentencia del 18 de junio de 2023, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el recurso de suplicación del Servicio Público de Empleo Estatal y confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao. El fallo fue claro: el señor Justiniano no tiene que devolver las prestaciones recibidas porque no cometió ninguna irregularidad. El error fue responsabilidad exclusiva de la Administración, primero del Instituto Nacional de la Seguridad Social y después del propio Servicio Público de Empleo Estatal. En resumen, esta sentencia reafirma un principio esencial: cuando la Administración se contradice y genera un error en la concesión de prestaciones, no puede trasladar las consecuencias al ciudadano que actuó de buena fe. El trabajador conserva su derecho a las cantidades percibidas, que son esenciales para su subsistencia, y el Estado no puede exigir su reintegro. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco protege no solo la coherencia administrativa, sino también los derechos fundamentales de los ciudadanos conforme a la Constitución española, al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si te pareció útil esta explicación, comparte este vídeo en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.